¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Contubernio, soy Gabriel. Bien, os he de confesar que llegadas estas fechas, durante todo el año también, pero en estas fechas en particular, siempre se despierta a mí el interés por la figura que el mundo cristiano conmemora en estos días. Aparte de la Navidad, ya sabéis, es que no es la Semana Santa, que no es otro que Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, el Mesías para los cristianos. Y el otro día, pues dando una vuelta por mi biblioteca, me encontré con un libro que compré hace bastante tiempo, lo leí con muchísimo interés, que no es otro, esperar que lo cojo y os lo muestro. Es este libro, es este libro que se llama Jesús desenterrado. Lo podéis encontrar hace ya tiempo que se publicó y creo que se ha vuelto a reeditar en diversas ocasiones. Está escrito por dos autores, uno es historiador, es arqueólogo y el otro es un exégeta de textos, es decir, es un hombre que se dedica a hacer arqueología, pero en los textos, a analizarlos en profundidad, mirar su epigrafía, mirar su estilo, para ir levantando las capas de tiempo que se hayan podido acumular sobre él para intentar acercarnos al origen de estos mismos textos. Y como todos sabéis y como pone en el título de este vídeo, pues me surgió la figura, me vino a la mente, leí un pequeño capítulo, tampoco es mucho, sobre la figura de la que os quiero hablar en este vídeo, que no es otra que la de Poncio Pilatos, que es el hombre que dio la orden ejecutiva para la ejecución, valga redundancia, de Jesús el Nazareno, del Mesías, de Jesús el Galileo, Jesús hijo de José, Isha para los musulmanes, en fin, como queráis llamarlo aquí. Voy a intentar hacer un vídeo que tenga que ver con historiografía, no con religión ni con creencias. Entonces, pero fijaos, Poncio Pilato probablemente hubiera pasado desapercibido en la historia si no es porque cada día su nombre sale de millones de bocas en todo el mundo. Es decir, desde todos los días, cada cristiano que reza el credo, que más o menos los cristianos lo vienen rezando desde el siglo segundo, pues aparece el nombre del prefecto romano, ejecutor de Jesús, del Cristo. Fijaos que cuando el credo dicen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, ya nos está hablando de este personaje en cierta forma tan nebuloso y tan oscuro. Pero fijaos que de Pilato sabemos muy poco, de Jesús tampoco sabemos mucho, pero el cristianismo, al nombrar en su credo a Poncio Pilatos, lo que intenta es arraigar, intenta anclar, ¿verdad?, el mensaje evangélico al Jesús en la historia, en este caso en la historia del Imperio Romano. Pero realmente, ¿qué sabemos de Poncio Pilatos? Sabemos muy poco. De su infancia y de su juventud no sabemos nada. Empezamos a conocer de él a partir de que es nombrado prefecto en Judea, y ocupa su cargo entre el año 26 y el año 36 después de Cristo, lógicamente, según el calendario cristiano. Allá por el año 750 y tanto, no recuerdo, desde la fundación de Roma, que era como los romanos establecían su calendario. También lo utilizaban nombrando los pares de cónsules, en fin, pero bueno, entraríamos ya en cuestiones historiográficas que no vienen al cuento. Sabemos efectivamente que es el quinto prefecto de Judea. Judea era territorio que había sido ocupado por Roma y bueno, ya sabemos que a veces se dice que es prefecto, otras veces lo llaman gobernador, otras veces dicen el procurador. Eso tiene que ver con las diferentes designaciones que se hacía de estas personas que colocaba el imperio a lo largo de su territorio. Pero parece que hasta Claudio, hasta el imperio de Claudio, se utiliza el nombre de prefecto. El prefecto era una figura que no solo tenía poder para recaudar impuestos, sino que también tenía poder ejecutivo en cuanto a la movilidad y de las tropas, de las cohortes, de las legiones, y también tenía la capacidad de administrar justicia. De ahí que Pilatos sea el que administra, imparte justicia en el juicio a Jesús el Nazareno. Realmente sus orígenes no sabemos nada. Aquí tengo otro libro de Giovanni Papini, que es un autor que en principio era ateo, pero que luego se convirtió en un ferviente católico y un gran defensor. Escribe un libro que se llama La historia de Cristo,
y que evidentemente es militante, es un católico militante, y lo que hace es defender la figura de Jesús, y por tanto, pues tal como nos describe a Poncio Pilato, pues vamos a entender que no lo ponga de una forma muy simpática. Aquí Papini nos dice que los orígenes de Pilatos pueden ser de un liberto, porque según Papini la palabra Pilato puede venir de Pileum, que es el nombre del sombrero que utilizaban, con el que se identificaba a los esclavos que habían sido liberados, a los llamados libertos. Otros autores más recientes, otros estudiosos, nos dicen que Pilato podía, por su nombre, Pontius, podía venir de la familia de los Poncios, que eran la gens Poncio llamada, que pertenecían al orden ecuestre. Esto es una especie algo así como sería la hidalguía en la nobleza española del Renacimiento, del Barroco, es decir, una nobleza media-baja. Por tanto, era un hombre que estaba obligado a hacer carrera militar, no era totalmente diferente a lo que era la gran nobleza, la nobleza alta, la llamada nobleza senatorial. Entonces, sobre Pilatos vamos a encontrar dos tipos de fuentes nada más: las fuentes escritas y una sola fuente arqueológica, pero que es muy curiosa. La fuente arqueológica es un grandísimo bloque de piedra caliza, que fue descubierta en una misión arqueológica italiana en el año 1961. Se descubrió en lo que era la capital administrativa romana de Judea, que, ojo, no era Jerusalén, era una colonia llamada Cesarea Marítima. Allí encontramos, en 1961 se encuentra una piedra con una inscripción donde aparece el nombre de Tiberio y también aparece el nombre de Poncio Pilato. Parece que la piedra, hay dos teorías. Una teoría nos dice, según los arqueólogos, que la piedra era parte de un anfiteatro que el propio Pilato había mandado reconstruir, y la otra versión nos dice que es una piedra de un Tiberieum, esto es, de un templo dedicado al propio Tiberio. Podemos ver que los prefectos le hacían un poco la pelota al emperador. Era una forma también de asentar sobre el territorio la religión romana y la presunta divinidad de los emperadores. Esta, insisto, es hoy está en el museo, es el único vestigio arqueológico que tenemos. Hoy está en el Museo de Jerusalén, donde lo podéis ver. Pero fijaos que hasta 1961 solo teníamos las fuentes escritas. ¿Y cuáles son las fuentes escritas? Bien, hay varios autores. Unos que son de lo que yo llamo de primera mano, que son fuentes primarias, y luego os nombraré un par de autores que es lo que llamamos los historiadores fuentes secundarias, o, como digo yo, de segunda mano. El primer autor en el que se hace mención a Poncio Pilatos es Filón de Alejandría, también llamado Filón el Judío, que es, como el propio nombre dice, es un autor judío que vive en torno al 15. Las fechas no son, en la historia antigua las fechas, verdad, siempre son lo que ponemos una C los historiadores, que significa circa, es decir, más o menos cerca de. Pues Filón vive más o menos entre el año 15 antes de Cristo y el año 45 después de Jesucristo. Poncio Pilatos aparece nombrado en una obra que se llama Legatio ad Caius, que significa algo así como la embajada a Cayo, que el texto se basa básicamente en una serie nos narra una de las embajadas que hacen la gente de provincias a Roma, pues para mostrar las quejas al emperador por la administración imperial, o incluso para pedirle algún tipo de prebenda, algún tipo de gracia al emperador. Y nos cuenta una historia bastante interesante. Aquí ya se ve, lógicamente, Filón es un hombre que está contra la dominación romana, por tanto nos va a dar una serie de pinceladas de Poncio Pilato, pues que no son muy simpáticas. Y nos habla de una historia bastante peculiar. Nos dice que en un momento dado, cuando Pilatos vivía en Cesarea Marítima y de vez en cuando se trasladaba a Jerusalén, pero para él, Pilatos es un hombre que aborrecía del pueblo judío, de su religión, realmente los despreciaba, decía que era un pueblo semisalvaje, que era unos desarrapados, que era una gente absolutamente que estaba por civilizar, con unas costumbres ancestrales que él rechazaba profundamente. Él los rechaza totalmente, y además en el carácter de Pilato parece que estaba la provocación. No solo lo rechazaba, sino que además le gustaba
provocar sobre todo a las altas instancias del judaísmo, como eran, por ejemplo, los sumos sacerdotes del Sanedrín, del templo. Entonces nos narra una historia Filón de Alejandría que nos dice que en un momento dado Pilato manda a las tropas entrar con unos estandartes que llevaban la efigie del emperador Tiberio. Ya sabéis que los judíos tienen totalmente prohibido en la Torá representar la divinidad. Por tanto, ponen el grito en el cielo, se rasgan las vestiduras, acusan de blasfemia a Pilato y poco menos que se rebelan contra Pilato en turbas callejeras. Y en este caso, el propio Pilatos, al ver cómo había tocado la moral a los judíos, sobre todo al Sanedrín, que es a su vez el que moviliza a toda la población, la élite siempre moviliza a la población, en este caso también, pues acaba cediendo y coge los famosos estandartes y los traslada de nuevo a Cesarea Marítima, con lo que se calman las protestas. El siguiente autor que nos habla, después de Filón por orden cronológico, de Poncio Pilato no es otro que Flavio Josefo, que es un autor judío que vive entre el año 37 después de Cristo y el 100 después de Cristo, y es un hombre que es judío, pero que es apresado por tropas romanas y es destinado a Roma, donde luego se convertirá en ciudadano romano. Es un hombre verdaderamente peculiar. Flavio Josefo nos relata, nos dice datos de Poncio Pilato, sobre todo en dos obras, una que es las antigüedades judías y otra que es la guerra de los judíos. En estas dos obras nos cuenta también otras dos o tres historias bastante interesantes sobre Pilatos. Josefo nos cuenta otra vez otra movida con los famosos estandartes. Bueno, algunos autores dicen que habla de estandartes, otros dicen que son una especie de escudos. El caso es que Pilatos hace llevar a la Torre Antonia, que era la fortaleza romana en Jerusalén, que estaba situada muy cerquita del propio templo de Salomón, pues hace llevar una serie coloca una serie de estandartes, una serie de o escudos, ¿verdad?, según la traducción, donde aparece nuevamente la efigie del emperador. No sabemos si probablemente nos está contando la misma historia que el propio Filón o es otra historia diferente, pero el caso es que vuelve a provocar Pilatos a los romanos. Incluso Josefo nos dice, haciendo también gala de antipatía hacia los romanos, que incluso estaban quemando incienso, es decir, los romanos estaban adorando la divinidad del emperador. Por tanto, es una verdadera infamia para ellos, para los judíos. Acusan de blasfemia y de idolatría al emperador y esgrimen una especie de tratado entre los judíos y los romanos, donde se les iba a permitir, de alguna manera, los césares les iban a permitir practicar su religión de una forma libre, de alguna manera. El caso es que se monta una serie de poco menos que una revolución. Pilatos no cede, amenaza de ejecución a todos a los judíos que protesten, pero claro, se calcula más o menos que en solo las primeras protestas había por lo menos unas turbas de 6.000 judíos que incluso, ¿verdad?, muestran el cuello y están dispuestos a morir por defender su religión, a hacer una especie de martirio. En este caso, Pilatos nuevamente ve la cosa complicada y vuelve a ceder y se vuelven a calmar las cosas. Flavio Josefo también nos habla de otra historia bastante peculiar, y es que, como bien he dicho, Poncio Pilatos ve que Jerusalén pues es una ciudad que nada tiene que ver con Roma y que le hace falta agua. Por tanto, se le mete en la cabeza hacer un acueducto. Y como si fuera un Trump de la antigüedad, dice que además lo van a pagar los judíos, lo van a pagar con el tesoro del templo. Es decir, va a meter mano en algo tan sagrado como era el tesoro del templo, donde el tesoro del templo, para los legos, era... es decir, los judíos, igual que los musulmanes hacían una peregrinación a la Meca, pues los judíos también hacían a lo largo de su vida peregrinaciones al templo, incluso llevaban las pocas piezas de oro que tuvieran, las joyas, para dejarlas hay una especie de depósito, ¿verdad?, una ofrenda a Yahvé, en el Santa Santorum
del templo del templo de Salomón. El caso es que dice que hace el acueducto, protestan el Sanedrín y les dice bueno, que él lo va a hacer y que no va a tener en cuenta ninguna protesta. El Sanedrín, es decir, los sumos sacerdotes, llegan a un acuerdo diciendo que bueno, pero que por lo menos los primeros que dispongan también de agua, que sea el propio templo. Llegan a un pacto y dicen que de esto no se va a saber nada, que se construirá el acueducto y que se dirá que ha sido con dinero proveniente de Roma. Pero el propio Pilatos, ¿verdad?, con su ánimo de provocar a los judíos, saca a la luz el tema, por lo que se monta allí la mundial nuevamente. Los judíos salen a las calles, vuelven a protestar, se rasgan las vestiduras, una turbamulta impresionante, y en este caso Pilatos no cede. Pilatos hace todo lo contrario, infiltra soldados dentro de las protestas, y aquello acaba en una auténtica matanza. Hay muchísimos muertos, heridos, es decir, acaba aquello bastante mal. Parece ser que después de esto se calman un poco las cosas, pero que ya la tensión nunca volvió a rebajarse de ninguna manera. Y llega la tercera historia que nos cuenta Josefo, que es una matanza indiscriminada de samaritanos, que también es una historia muy peculiar, porque aparece una especie de impostor que le dice a Pilato que en el monte Gerizim, que es una zona sagrada para los samaritanos, se esconde un tesoro. Esto era absolutamente mentira. El Pilatos manda una cohorte, manda a los soldados para ver qué hay de cierto en todo esto. Entonces los samaritanos oponen resistencia y dicen que los romanos allí no tienen por qué pisar. En esto, que Pilatos cree que en el fondo están ocultando otro tipo de intenciones, que probablemente puedan estar pergeñando algún tipo de revuelta contra Roma, y los hace matar. Esto provoca las iras del pueblo judío. Se quejan al superior de Pilatos, que era Vitelio, que era gobernador de la zona de Siria, estaba por encima de él, y entonces Vitelio lo cesa y lo manda a que dé cuentas a Roma. Luego hablaremos de la posible muerte camino a Roma de Poncio Pilatos, o de la muerte ya una vez llegado a la capital. El caso es que Pilatos es destituido. Y el tercer autor que nos habla de Poncio Pilatos, es el historiador romano Tácito, que vive cerca, más o menos en el año 55 y 120 después de Cristo, y nos lo nombra en su obra de historia llamada Anales, donde nos habla de Poncio Pilatos, refiriéndose al origen del cristianismo, de la muerte de lo que los cristianos llamaban el Mesías, y de alguna forma justificando la persecución de Nerón. Estas son, dijéramos, las fuentes primarias que tenemos. Luego tenemos una serie de fuentes secundarias, que son unos autores que escriben sobre esto en base a lo que han leído u oído de anteriores autores. El primero que encontramos es Justino Mártir, que vive y escribe en el siglo II después de Cristo, y que nos habla de unas presuntas actas de Poncio Pilato. Esto es, nos habla de un corpus de documentos donde presuntamente se narraba el proceso judicial que se sigue a Jesús el Galileo, y que, bueno, circuló en la época de los inicios del cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, pero que no podemos decir, no han llegado hasta nosotros. Han llegado una especie de copias, pero que total parecen apócrifas. También es raro que se hiciera todo un informe del proceso judicial para mandarlo a Roma por el propio prefecto, cuando, bueno, pues Jesús no dejaba de ser uno de los muchos que se autoproclamaban en la época Mesías del pueblo judío. El siguiente autor, también, que digo yo de segunda mano, que nos habla de Jesús a través de estas actas de Poncio Pilato, es Tertuliano, que escribe su obra Apologeticus en el año 197 después de Cristo, más o menos, y como digo, se basa en estas presuntas actas del juicio, las actas de Poncio Pilato sobre el juicio seguido a Jesús de Nazaret. Hay un tercer autor que también nos habla también se basa nuevamente, incluso ya de oídas, no de oídas, de reoídas, de segundas y terceras voces, que es Jerónimo de Estridón, y que ya nos escribe en el 380 después de Cristo. Como vemos,
estos otros autores son apologetas cristianos que intentan dar verosimilitud histórica a lo que había sido Jesús de Nazaret, su mensaje, el Evangelio y los inicios del cristianismo. Luego los evangelios, los evangelios también son fuentes historiográficas. Aquí muchos dirán que pueden ser cosas inventadas, pero ojo, estoy hablando desde el punto de vista historiográfico, y los evangelios son escritos, algunos, los primeros en el propio siglo en el que vive Jesucristo. Que estén escritos por autores que conocieron directamente a Jesús o no, eso ya es una cuestión de exégesis. Aquí no voy a entrar. El caso es que el Evangelio de Mateo es el que más datos nos da sobre Poncio Pilatos, y es el que nos narra la escena terrible de cuando Pilatos se lava las manos, cuando dice aquello de soy libre de la sangre de este inocente, y es cuando los judíos contestan que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Está en el Evangelio de Mateo. También nos habla de esa curiosa historia que tiene como protagonista a la mujer del propio Pilatos, Claudia Prócula, en la que parece ser que mientras Jesús está siendo juzgado, mientras está siendo azotado por Pilatos, Claudia Prócula, esposa, como he dicho, del prefecto Pilatos, manda a un mensajero y que le dice al oído, ¿verdad? Traigo un mensaje de la señora. La señora dice que no hagas mal a este justo porque ha tenido sueños muy tortuosos, es decir, llevaba, como podemos decir hoy en día, llevaba varias noches sin pegar ojo, porque de alguna forma se le aparecía, intuía que el ajusticiamiento y el castigo a este hombre justo pues no era lo correcto. Y también os voy a contar un poco, ya después de haber repasado las fuentes, un poco lo que se habla de cómo pudo morir Pilatos. Como veis, no sabemos nada de su juventud, solo sabemos de él mientras dura su mandato, del año 26 después de Cristo al 36, y luego una vez desaparecido, destituido en el 36, no volvemos a saber nada. Es luego ya la tradición, sobre todo oral, se empiezan a escribir lo que no deja de ser leyendas en torno a la figura de Pilatos. Y nos habla, por ejemplo, de su muerte, cómo fue su muerte. Hay una leyenda que dice que Pilatos, arrepentido, porque se había dado cuenta de que había había mandado a justiciar al Mesías, se suicida en la propia Roma, y bueno, pues los que están alrededor lo atan en una rueda de molino y lo lanzan al Tíber. Pero de repente el río Tíber de Roma se pone furioso, ¿verdad? Y poco menos que lo escupe, no lo quiere tener en su seno. ¿Qué pasa? Que lo vuelven a coger y lo vuelven a hundir, en este caso en una población llamada Vienne, en el río Ródano, en las Galias, y el río lo vuelve a escupir, nos dice la leyenda. Y finalmente es tirado a un lago que está en la localidad de Lucerna, en la actual Suiza, y que, por cierto, el filósofo del siglo XIX alemán, Friedrich Nietzsche, da para paseos, ¿verdad? Por el monte llamado Pilato, que todavía hoy se sigue llamando Pilato, cerca de la localidad de Lucerna. Y recuerdo en una de las cartas, en uno de estos paseos, le dice a su amor platónico, Andrea Luz Salomé, que el monte se llama Pilato porque estaba en el lago hundido, se había lanzado al propio Poncio Pilatos cuando una vez murió. Otra leyenda nos dice que Pilatos es desterrado a la Galia y que muere, pues no nos dicen ya la leyenda de cómo muere. Parece que ser otra de las teorías, puede ser que una vez que es mandado a Roma después de su destitución, Pilato cae, puede ser la más verosímil, cae en desgracia del siguiente emperador, Calígula, y ya sabéis lo que pasaba, cuando uno había sido favorecido por un emperador, ocupaba un alto cargo y luego caía en desgracia el siguiente emperador, muchos de estos pues acababan mal, acababan muchos ajusticiados u obligados a suicidarse. Así funcionaban las cosas en el mundo romano, ya veis la política. Y luego también os voy a contar, para terminar ya, un par de curiosidades en torno a la figura de Pilatos y de su esposa Claudia Prócula. Y nos puede parecer sorprendente, pero es que Pilatos en algunas iglesias cristianas ha llegado a ser santo. Sin embargo, por ejemplo, su mujer Claudia Prócula es santa, tiene su día de devoción, es santa en las iglesias ortodoxa griega y la iglesia etíope. Ya sabéis que hay un cristianismo de rito etíope muy importante. Ellos incluso dicen que el arca de la alianza, ¿verdad?, de Moisés y del pueblo judío que hoy en día está custodiada
en lo que había sido el antiguo reino de Etiopía. Y otra anécdota, otra curiosidad también muy interesante es que el propio Pilatos es santo, tanto para esta propia iglesia etíope como para la iglesia copta egipcia. Y como vemos, los destinos, ¿verdad?, finales, es decir, la parte inmortal que queda de nosotros, de nuestro nombre, de lo que habíamos hecho en vida, pues puede tomar muy distintos derroteros. Y queridos amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Hasta aquí la narración. Si os ha gustado, espero que le deis al like, y que si os gusta mi canal, pues que os suscribáis. Y os espero en la próxima. Queridos amigos, saludos cordiales.